Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, ya estamos nuevamente aquí en línea. Bendito Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por estos momentos. Gracias por tu palabra. Señor, danos fuerza para seguir adelante, para llevar muchas personas a tus pies, Señor. Esa es nuestra encomienda principal, que toda persona doble rodilla ante ti y te reconozca como Rey de Reyes, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Te pedimos asimismo, Señor, el entendimiento y la sabiduría para poder predicar bien tu evangelio, para poder llevar tu palabra donde sea necesitada. Tú nos guiarás, Señor, a donde tengamos que llegar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. ¿Cómo están? Otra vez estamos aquí de Azolapa, diríamos aquí en México, pero vamos a comenzar con la lectura, con la, ¿cómo se llama? Reflexión del hermano Ray que nos regala esta vez. El versículo del día de hoy fue Primera de Corintios capítulo 3 versículo 7, que dice así: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. De la Reina Valera 1960. Y dice así la reflexión: en este día, conversando con el Señor del Universo, nos escribe esto, que practiquemos el discernimiento, aprendiendo a distinguir sin juzgar entre bueno y malo, entre lo correcto e incorrecto, ya que Él da o quita según su voluntad, porque escrito está: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque en esta verdad nos sujetamos en obediencia, mansedumbre y humildad para tener adoración continua, reconociendo su señorío, porque con sentido común nos muestra su poder en toda la creación. Este es el ejemplo, así que dejemos a un lado nuestra propia opinión y enfoquémonos en lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo justo, lo amable y todo lo que sea digno de alabanza, porque nos llevará a caminar seguros, asidos de la mano de su amado Hijo Jesús. Aleluya. Bueno, esa fue la reflexión que a diario nos regala el hermano Ray, muy hermosa por cierto el día de hoy, dándonos muestras acerca de lo que es el verdadero significado de los versículos. Bueno, aquí nos damos cuenta, hace poco me hacían una pregunta acerca de que si nosotros cosechamos, sí, cuando otros siembra. Muchas veces cuando nosotros compartimos el Evangelio, esperamos obtener, por decirlo así, un logro, un triunfo, en el sentido de llevar una persona a Cristo. Pero muchas veces no es así. A alguien le platicamos el Evangelio y viene otra persona y cosecha. Como testimonio propio les puedo decir que a mí una persona sembró la semilla de Dios en mi corazón, pero ella no cosechó, tuvo que venir otra persona a convencerme de la realidad de Cristo. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca leer el capítulo 50, el capítulo 49 y 50 del libro de Génesis, y empezamos con el capítulo 40 y escrito está: profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: júntense y les declararé lo que les ha de acontecer en los días venideros. Júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a su padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entró mi alma, ni mi espíritu se juntó en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Zabulón en puertas de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Issacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo.
Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, y será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Tu salvación esperé, oh Señor. Gad, ejército la acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será sustancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon, y lo aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos, muerte y sepelio de Jacob. De los frutos darán el quinto a Faraón. Me equivoqué de lámina, ahora sí. Perdonen ustedes, creo que me equivoqué, porque me dice muerte y sepultura de Faraón. Déjenme ver, no es esta. No, sí me pasé muchísimo. Aquí está. Voy a leerles lo que dice los últimos versículos del capítulo 49 y que dice así, aunque aquí, bueno, les voy a poner la lámina para que no tengamos problemas. Aquí está. Voy a leer directamente de la palabra de Dios los últimos versículos del capítulo 49. Dice así, muerte de Jacob. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo, y les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para edad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 50 del libro de Génesis, último capítulo, y escrito está. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en sus ojos, les ruego que hablen en oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro, que cavé para mí en la tierra de Canaán. Ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron a sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado a Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado.
Muerte de José. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente los visitará y harán llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Con eso terminamos la lectura del día de hoy del Antiguo Testamento, pero también ya terminamos el libro de Génesis. Ven qué rápido ven que con un plan se puede leer muy rápido, que podemos aventarnos la Biblia otra vez en un año. Bueno, en el capítulo 49 vemos que Jacob bendice a cada uno de sus hijos. Aquí hay 3 hijos a los que tenemos que ponerles atención sobre su bendición. La primera es a Rubén. A Rubén le quita el derecho de primogenitura, como se los había comentado anteriormente, por haber mancillado a su concubina, que era esta Bila. ¿Se acuerdan? Bila era la sierva de Lea, la que le había dado varios hijos a Jacob. Y Rubén se metió con ella pensando que su papá no se iba a dar cuenta, pero ¿qué creen? Su papá sí se dio cuenta y se lo echó en cara en su bendición por haber mancillado el lecho de su padre y por haber querido subir a su estrado. Jacob sí lo bendijo, pero le quitó el derecho de primogenitura. Después vemos la bendición que le da a Judá. A Judá también le da una bendición muy grande por una simple y sencilla razón. De él iba a salir el libertador. De la tribu de Judá sale nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ese linaje viene, de la tribu de Judá. Vemos también que le da una rara bendición a su hijo Dan. No, se podría interpretar, si lo vemos, como como alguien traidor, porque primero dice que va a juzgar a las tribus de Israel, después le dice que va a estar escondido como serpiente mordiendo los talones de los caballos. El año pasado que leímos el Apocalipsis, vemos que de cada tribu el Señor escogió a 12 personas cuando se juntaron los 144,000. Juntó a 12 personas de cada tribu. ¿Cómo se llama? Fueron lo veremos en Apocalipsis. Fueron de cada una de esas, de las tribus de Israel, se pidieron 12 personas, pero tenemos que tener en cuenta, cuando leímos Apocalipsis el año pasado, que de la tribu de Dan no fue mencionada. Muchos eruditos bíblicos compaginan con lo que dice Apocalipsis acerca de que no se menciona los 12 elegidos de la tribu de Dan, con lo que acabamos de leer en la bendición de Isaac. ¿Por qué? Porque muchos eruditos bíblicos, muchos comentaristas bíblicos consideran que el anticristo va a salir de la tribu de Dan. Tendríamos que verlo más adelante cuando surja esta figura. Y por último, eran 3 más 1, a Benjamín. De Benjamín, ¿quién sale? Nada más el Pablete, ¿no? El pequeño. Pablo sale del linaje de Benjamín. Por eso mismo también recibe bendición. Pero si se fijan, le vaticina que le va a pasar algo muy feo. Cuando leamos el libro de Jueces, vamos a ver que la tribu de Benjamín casi es borrada del mapa por las demás tribus de Israel. Y ya en el capítulo 50 nos podemos dar cuenta de que, José ya iba a morir. Y antes de que murieran, sus hermanos, cuando vieron que Israel murió, Jacob Israel se murió,
pensaron que José se iba a desquitar de todo lo que le habían hecho, pero no fue así. Inclusive José vuelve a repetir las palabras que les había dicho en capítulos anteriores, donde les decía que aun y cuando ellos pensaron mal contra José en hacerle mal, vemos que José les vuelve a repetir que todo eso lo había preparado Dios de antemano para poderlo sustentar a ellos y a sus hijos. A mí me sigue sorprendiendo el corazón de José, que nunca se atribuyó nada para él de gloria ni nada, sino que siempre le dio el lugar que correspondía a nuestro Señor y Salvador. Y aquí vemos una petición un tanto extraña que se va a cumplir 430 años después, cuando José les dice, como él era el segundo de Faraón, obviamente, aunque era su familia, no podían ir en contra de los designios de Faraón. Y al ser un funcionario muy importante de Egipto, el Faraón mandó a que se enterrara en la tierra de Egipto. Pero José les da una profecía acerca de que Dios los iba a visitar. Y que cuando Dios los visitara, que no se le olvidaran de llevar sus huesos para llevarlos a la tierra prometida. Y profecía que se cumplió al pie de la letra. Mañana que comencemos el libro de Éxodo lo vamos a ver. Bueno, vamos a seguir con la lectura. En esta ocasión nos toca terminar con el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, de los versículos 31 al 58, y escrito está: parábola de la semilla de mostaza. Otra palabra les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La red. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tesoros nuevos y viejos. Jesús les dijo: ¿han entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de ahí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él,
Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Con esto terminamos el capítulo 13 del Evangelio de Mateo y vemos aquí muchas parábolas, pero quiero hacerles un comentario acerca de esto último que vimos. ¿Por qué? Porque aquí se hace pedazos, desgraciadamente, la idea que tienen los que profesan la fe católica acerca de la Inmaculada Concepción de María, de la perpetua virginidad de María. Y se los voy a leer nuevamente, donde dice: no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, y además dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Desgraciadamente para ellos han intentado tergiversar la palabra de Dios, estos versículos. Por ahí anda un payaso, Luis Toro, que, Dios mío, yo no sé cómo la gente lo sigue cuando dice tantas barrabasadas. Imagínense en un video de una, no sé si sea una misa, una conferencia que está dando, que les dice que Dios se enamoró de María. Santo Dios, qué herejía tan grande. Ojalá tenga tiempo de arrepentirse, porque acabamos de leer que por sus palabras serán juzgados. Pero también él defiende mucho la Inmaculada Virginidad Perpetua de María, cosa que es totalmente una mentira. Aquí vemos claramente que la palabra de Dios dice que María tuvo hermanos. Perdón, que nuestro Señor Jesucristo tuvo hermanos. Por lo menos nos da el nombre de 4 hermanos y nos da el nombre y nos dice que tuvo más hermanas. José ya no estaba. José tuvo que haber fallecido antes de empezar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero sí le hizo nada más y nada menos que 4 más hermanas. Algunos historiadores dicen que llegó a tener 5 hermanas. Estamos hablando que tenía probablemente 9 hermanos. Por lo menos, seguro tenía 6 hermanos Jesucristo, los 4 hermanos que son mencionados aquí. Y como la palabra habla en plural de sus hermanos, tenemos que tomar en cuenta que por lo menos eran 2. Entonces eran 6 hermanas. Por ahí las Biblias comentadas católicas, las chafas, porque inclusive la que tanto veneran ellos, Nácar Colunga, les da una arrastrada a sus creencias. Pero bueno, hay unas Biblias chafas escritas por un tal Westcott y Hott. Bueno, Westcott uno y Hott el otro. Ellos dicen que María sí, y eso que eran protestantes, eran evangélicos protestantes, pero ellos dicen que María sí estuvo, ¿cómo se llama? Sí fue virgen por siempre. Ajá. Realmente no, a veces no comprendo aún, y cuando se les muestran estos versículos a los que profesan la fe católica, de que María no fue virgen perpetuamente. Yo no sé cómo defienden un hecho a todas luces innegable, un hecho de que María tuvo más hijos, un hecho de que Jesucristo tuvo hermanos, un hecho de que María no fue virgen perpetuamente. Concibió del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo, pero después dice que José la conoció. Por más vueltas que le intentan dar a aquellos que niegan estas cosas, saben que no pueden sostener esa mentira de esa naturaleza, porque la palabra de Dios es muy clara al decir que nuestro Señor Jesucristo sí tuvo hermanos. Por lo tanto, desgraciadamente para ellos, María no pudo conservar su virginidad eternamente. Esperemos en Dios que les ilumine su cabecita y que puedan leer verdaderamente la palabra de Dios y enterarse de las verdades que están inscritas ahí. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera vamos a poder tener la comprensión acerca de las verdades de la palabra de Dios. Pero a mí me sorprende que tenemos un hermano muy amado en Cristo, muy estudioso. Miren, a mí me sorprende y me da miedo, porque él da clases de evangelismo y de otra materia en la iglesia donde se congrega, y solamente ha leído la Biblia una sola vez en sus 10 años de cristiano, no, poco más de 10 años de cristiano. Solamente una vez ha leído la Biblia y lo eligieron para dar clases. Aun y cuando yo he tenido debates con él en el buen sentido, vemos que está un poco errado en la fe que profesa,
porque sí tiene ahí varias fallas en cuanto a la palabra de Dios. Bueno, una muy grande es que él cree que la salvación se pierde, y la salvación no se pierde, por supuesto que no se pierde la salvación, pero eso nos lleva a pensar en que debemos de estar preparados para presentar una defensa efectiva de nuestra fe. Pero ¿cómo vamos a presentar esa defensa si no leemos la palabra de Dios? Entonces, solamente leyendo la palabra de Dios y estando en constante comunicación con nuestro Señor por medio de la oración, nos vamos a poder dar cuenta de que hay muchas doctrinas erradas, de que hay muchas creencias falsas, como esta que les acabamos de comentar de la eterna virginidad de María, que se derriban. Ni siquiera tenemos que meternos a un estudio, se derriban con la misma palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a saberlo si no leemos? Eso es lo importante, que tenemos que leer para que podamos estar conscientes que la palabra de Dios es verdadera y es eficaz. Bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy, y mañana, si el Señor lo permite, aquí estaremos. Padre bendito seas, gracias por mostrarnos las verdades de tu palabra, por hacer que discierna en nuestro corazón estos pensamientos, Señor, que nos cambies la mentalidad de ver que lo que nos dicen los hombres en verdad no es cierto, Señor, que toda verdad espiritual, que toda profecía, que todo lo que tú has señalado, Señor, está inscrito en tu palabra, y que solamente por medio de la lectura de ella nos vamos a dar cuenta del regalo tan grande que tenemos para caminar en santidad, pero sobre todo, Señor, a esa esperanza a la que hemos sido llamados, que es estar contigo en tu reino, allá, Señor, poderte ver cara a cara. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre con todos tus hijos que somos nosotros, y te pedimos que tu bendición esté el día de mañana como lo estuvo hoy, tu provisión, tus fuerzas, tu trabajo, Señor, esté con nosotros. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te lo pedimos. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.